Hay noches que no terminan. Hay lugares donde la oscuridad respira. Y lo que estoy a punto de contarte ocurrió en uno de esos lugares. Bienvenidos a Sombras en el Espejo Roto. Si es tu primera vez aquí, suscríbete y déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas esta noche. Ponte cómodo. Apaga las luces si te atreves. Esto apenas comienza. Mi nombre es Javier. Tengo 31 años y nací en un pueblo pequeño de Michoacán. Uno de esos pueblos donde las calles se vacían al anochecer y el silencio pesa como una losa. Lo que voy a relatarles sucedió hace 24 meses, durante el peor error de mi vida, intentar atravesar el desierto de Sonora para llegar al otro lado. No lo hice por capricho. La miseria tiene una forma particular de empujarte hacia decisiones que jamás tomarías con el estómago lleno. Mi madre empeñó lo poco que teníamos para pagar al hombre que prometió llevarnos. Todos mis ahorros desaparecieron en una sola transacción. El trato era sencillo según él: 2 noches caminando, cruzar Arizona a pie, una vida nueva, esperando al final del trayecto. Partimos desde Altar, Sonora, cuando el sol se hundía detrás de las montañas. 12 almas arrastrando mochilas con agua y mantas. 8 hombres, 3 mujeres y un muchacho de apenas 17 años que se llamaba Kevin y que no dejaba de morderse las uñas. Nuestro guía era Marcos, un hombre de 40 años con la mirada vacía de quien ha visto demasiado. Lo acompañaba Luis, más joven, más callado, con los ojos siempre moviéndose entre las sombras. Las instrucciones fueron simples: caminar detrás de él sin hablar, beber agua cada hora sin desperdiciarla, no encender nada que pudiera delatarnos. Obedecimos como se obedece a un cirujano antes de una operación, con fe ciega y el estómago revuelto. Las primeras horas transcurrieron en un silencio roto, únicamente por el crujir de piedras bajo nuestras suelas. El terreno se volvió hostil casi de inmediato. Roca suelta, espinas que desgarraban la tela de los pantalones, un frío que nadie había anticipado. Marcos avanzaba con una linterna diminuta cuyo haz apenas rasgaba la negrura. La luna colgaba delgada como una herida en el cielo. Cerca de las 3 de la madrugada, Marcos levantó el puño y todos nos detuvimos. 15 minutos de descanso. Me dejé caer sobre la tierra helada con los pulmones ardiendo. A mi lado, una mujer llamada Carmen, de unos 50 años, jadeaba con la boca abierta como un pez fuera del agua. Marcos la miró sin compasión. Le dijo que el desierto no esperaba a nadie. Al amanecer, nos escondimos bajo un grupo de rocas enormes que apenas proporcionaban sombra. El calor descendió sobre nosotros como un castigo bíblico. Más de 40 grados, aplastándonos contra la arena. Marcos y Luis se sentaron con la tranquilidad de quien almuerza en su cocina. El resto de nosotros agonizábamos, y eso que apenas llevábamos medio día. La segunda noche arrancó peor. El terreno ascendía, se retorcía, se volvía montañoso y traicionero. Carmen cayó 2 veces. Un hombre mayor, Roberto, comenzó a vomitar sin control, culpando al agua que le había caído mal. Marcos apretaba la mandíbula, pero no decía nada. Seguía caminando. Entonces llegamos a un arroyo sin agua, un surco seco en la tierra, como la cicatriz de un río muerto. Marcos anunció que era buena señal, que íbamos en la dirección correcta. Cruzamos y empezamos a subir una pendiente pronunciada. Fue ahí donde el mundo cambió. Kevin se detuvo de golpe. Dijo que alguien lo llamaba por su nombre. Marcos le ordenó callarse. Le dijo que el agotamiento y la sed producían alucinaciones. Pero yo también lo escuché. Un susurro arrastrado por el viento, apenas perceptible,
como si alguien pronunciara la palabra espera desde muy lejos o desde muy cerca. El nerviosismo se propagó como una enfermedad. Lupita, una de las mujeres, juró que sentía a alguien caminando a su lado, pisada por pisada, respiración por respiración. Pero cada vez que giraba la cabeza, solo encontraba oscuridad vacía. Marcos insistió en que el desierto jugaba con la mente, que la deshidratación distorsionaba la realidad. Seguimos avanzando, pero entonces las sombras comenzaron a moverse, siluetas entre los matorrales, figuras que se erguían a lo lejos con la forma inconfundible de personas, pero que se desvanecían cuando intentábamos enfocarlas. Roberto juró haber visto a alguien de pie sobre una roca, observándonos desde arriba, con una quietud antinatural. Cuando todos miramos, no había nada. Vi cómo la confianza abandonaba el rostro de Marcos. Luis le murmuró algo al oído que no alcancé a descifrar. Marcos sacó su GPS. Lo consultó. Lo golpeó suavemente. Lo consultó otra vez. Las coordenadas no tenían sentido. La pantalla mostraba números que no correspondían a ningún lugar conocido. Nos sentamos formando un círculo apretado. El miedo flotaba entre nosotros como un gas invisible. Todos lo respirábamos, pero nadie lo nombraba. Entonces, Kevin extendió el brazo, señalando hacia el camino por donde habíamos venido. Luces, decenas de ellas, flotando en la distancia como un enjambre de luciérnagas enloquecidas. Marcos dijo que podía ser la patrulla fronteriza, que debíamos movernos rápido. Nos levantamos y aceleramos el paso hasta casi trotar, pero aquellas luces no se comportaban como las de ningún vehículo. Subían y bajaban con movimientos erráticos, aparecían y se extinguían sin patrón, y se acercaban con una velocidad que desafiaba la lógica. Entonces comenzamos a escuchar los cantos, voces entonando algo irreconocible, algo que no pertenecía a ningún idioma que pudiéramos identificar. Corrimos. Carmen no podía seguirnos. 2 hombres la levantaron en peso y la arrastraron entre los 2. Marcos nos guió hasta un amontonamiento de rocas y nos ordenó meternos entre ellas sin hacer el menor ruido. Nos agazapamos ahí, apretados unos contra otros, conteniendo la respiración. Las luces pasaron tan cerca que pude sentir un calor extraño emanando de ellas. Los cantos resonaron a nuestro alrededor como si estuviéramos dentro de una catedral invisible, y luego, lentamente, se alejaron. Esperamos una hora entera antes de salir. Marcos ya no sabía dónde estábamos. El GPS seguía arrojando datos absurdos. Las nubes habían devorado las estrellas. Decidió esperar al amanecer para reorientarse. Nadie durmió esa noche. Cada uno de nosotros escuchaba cosas distintas, pero igualmente imposibles. Pisadas rodeándonos, respiraciones junto a nuestras orejas, dedos invisibles rozando nuestros hombros. Kevin lloraba tapándose la boca. Lupita susurraba oraciones con los ojos cerrados. Roberto había dejado de reaccionar por completo, la mirada fija en un punto que solo él podía ver. Cuando la luz del alba reveló el paisaje, Marcos recorrió los alrededores para ubicar nuestra posición. Regresó con el rostro descompuesto. Estábamos exactamente en el mismo arroyo seco de la noche anterior. Habíamos dado vueltas durante horas y terminamos en el punto de partida. Roberto había marcado una roca con una piedra afilada. Ahí estaba la marca, intacta, burlándose de nosotros. Marcos juró que habíamos marchado en línea recta hacia el norte toda la noche. Era imposible, pero la marca en la roca no mentía. El pánico estalló. Varios querían regresar. Hablaban de maldiciones, de lugares prohibidos, de tierra que no perdona a quienes la cruzan. Marcos intentó imponer calma,
pero su voz temblaba. Luis le confesó en voz baja que conocía relatos de este tramo del desierto, historias de viajeros que caminaban en círculos interminables hasta que la sed los reclamaba. Marcos decidió intentar una ruta completamente distinta esa noche. Durante el día descansamos bajo un silencio cargado de terror. Carmen ardía en fiebre. Roberto ya casi no abría los ojos. Todos sabíamos que estábamos al borde de algo. La tercera noche fue un descenso al infierno. Las luces surgieron apenas dimos los primeros pasos. Las voces cantando nos envolvieron desde todas las direcciones. Las figuras ya no se escondían en la periferia. Caminaban a plena vista entre los arbustos, claras y definidas, pero se disolvían como humo cuando intentábamos acercarnos. Kevin gritó que había reconocido a un primo suyo, un muchacho que había intentado cruzar años atrás y del que jamás se volvió a saber. Marcos dejó caer la máscara. Admitió que en todos sus años guiando gente por ese desierto jamás había enfrentado nada semejante. Juró que al amanecer nos llevaría de regreso a Altar, que devolvería cada peso, que ningún negocio valía nuestras vidas. Pero cuando salió el sol, nada era reconocible. El arroyo había desaparecido. Las rocas donde habíamos descansado no existían. El paisaje entero se había reconfigurado durante la noche, como si el desierto mismo hubiera cambiado de piel mientras dormíamos. Marcos sacó su teléfono con manos temblorosas. No había señal. Nunca la había, pero en ese momento, contra toda probabilidad, una sola barra parpadeó en la pantalla, marcó un número, dio las coordenadas que el GPS finalmente mostraba con coherencia y colgó. 2 horas después, un helicóptero de rescate nos encontró. Los paramédicos nos informaron algo que nos destrozó. Llevábamos 4 días perdidos. 4. Para nosotros, habían sido apenas 2 noches, pero nuestros cuerpos contaban otra historia. La deshidratación, las quemaduras solares, el deterioro físico correspondían a casi una semana de exposición. Nos trasladaron de regreso a Altar. 3 personas fueron hospitalizadas de urgencia, entre ellas Carmen y Roberto. El resto vagábamos como fantasmas por los pasillos del centro médico, incapaces de articular lo que habíamos vivido. Marcos se esfumó. Nunca más se supo de él. Luis tampoco volvió a trabajar como guía. Algo se rompió en ellos esa noche. Yo regresé a Michoacán, con las manos vacías y el alma fracturada. No le conté a mi familia la verdadera razón por la que fallé. Encontré trabajo local. Sobrevivimos como podemos, pero jamás volveré a poner un pie en ese desierto, porque ahora sé que ahí afuera hay algo que no aparece en ningún mapa, algo que te desvía, que te confunde, que te muestra cosas que ningún ser humano debería ver. Otros migrantes me han confirmado experiencias idénticas, brújulas enloquecidas, luces imposibles, noches que duran días enteros. No son leyendas, no son inventos. Y lo que más me atormenta es una sospecha que no puedo quitarme de encima, que tal vez no todos los que desaparecen en ese desierto mueren de sed. Tal vez algunos simplemente nunca encuentran la salida. Nunca imaginé que una cafetería a la orilla de una carretera en Texas se convertiría en el escenario de algo que todavía no puedo explicar. Pero así son las cosas cuando cruzas. Nada sale como lo planeas, ni siquiera el miedo. Llegué al norte hace casi un año, cruzando por Reynosa con un grupo reducido. Una amiga que ya vivía en Texas me consiguió techo y empleo en un truck stop, una de esas cafeterías que nunca cierran donde se detienen camioneros, viajeros solitarios y personas que parecen huir de algo que no quieren nombrar. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche
y terminaba con las primeras luces del amanecer. Al principio no me importaba. El aroma perpetuo del café recién hecho y la música suave que salía de las bocinas viejas creaban una burbuja de falsa normalidad. Las luces amarillentas del local proyectaban un resplandor cálido sobre las mesas vacías, y los ventanales enormes enmarcaban la carretera como una pantalla de cine donde solo se proyectaba oscuridad. Pero la normalidad duró exactamente un mes. Una noche de lluvia intensa, cuando el agua golpeaba el techo metálico como 1000 dedos impacientes, un hombre entró por la puerta principal, alto, delgado, con una chaqueta empapada que goteaba sobre las baldosas, formando un charco que crecía con una lentitud hipnótica. No había ningún vehículo estacionado afuera, ni camión, ni auto, ni nada. Simplemente apareció. Se sentó en la mesa más alejada, la que está pegada al ventanal del fondo, y pidió café negro con un español que no pertenecía a esta época. Cada palabra sonaba como sacada de una carta antigua, formal, pausada, cargada de un peso invisible. Me agradeció con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había algo en esa mirada, una profundidad que me hizo apartar la vista, como quien se asoma a un pozo y siente vértigo. Se quedó una hora entera sin moverse, sin beber, sin hacer nada más que contemplar la carretera a través del cristal, como si esperara a alguien que llevaba mucho tiempo sin llegar. Me acerqué a ofrecerle algo más y noté dos cosas que me helaron. La taza seguía completamente llena y de su ropa seguía escurriendo agua como si acabara de salir de la lluvia, aunque llevaba 60 minutos sentado en un lugar seco. Entonces habló sin mirarme. Su voz sonó hueca, como si viniera del fondo de un túnel. Dijo que ella ya no iba a regresar. No llevaba teléfono, no tenía auriculares. Le hablaba al vacío, o quizás a alguien que solo él podía ver. A las 2 de la mañana fui a limpiar las mesas del otro extremo. Cuando regresé, la silla estaba vacía. No escuché la puerta abrirse ni cerrarse. No escuché pasos, pero la taza seguía ahí y el café humeaba como si alguien acabara de servirlo. La encargada del turno matutino, cuando se lo mencioné, no pareció sorprendida. Me contó que esa mesa cargaba con una historia vieja. Un camionero solía venir cada semana, acompañado de su esposa. Una noche, ella salió al estacionamiento y nunca más la vieron. Desde entonces, hay quienes aseguran que alguien sigue esperando en ese rincón. Intenté olvidarlo, pero cada noche el ambiente se espesaba un poco más. Las luces del techo parpadeaban siempre a las 3 en punto, con una puntualidad que nada eléctrico podría justificar. Los ventiladores se detenían solos, y en el reflejo del ventanal, mientras limpiaba el cristal, a veces distinguía una silueta detrás de mí que no correspondía a ningún cuerpo presente. Una madrugada atendía a un grupo de migrantes recién llegados, 2 hombres y una mujer con los ojos rojos de cansancio y las manos temblando. Les serví café y pan dulce. Me vi en ellos como en un espejo deformado. La misma mezcla de esperanza y terror que yo había cargado meses atrás. Cuando se marcharon, descubrí en el ventanal una marca de mano presionada desde el exterior. Pero afuera, solo había lluvia y oscuridad. Nadie. Los sueños comenzaron esa misma noche. Siempre la misma imagen. Una figura empapada, inmóvil bajo la lluvia, mirando hacia el interior de la cafetería con una urgencia silenciosa. Me despertaba con el corazón desbocado y la almohada húmeda sin explicación. Empecé a llegar al trabajo con un nudo en el pecho que no se aflojaba. A veces creía ver al hombre reflejado en la superficie cromada de la cafetera. A veces escuchaba pasos detrás del mostrador cuando el local estaba vacío.
Una noche me tocó quedarme sola. La otra empleada no apareció. Acepté sin protestar, aunque algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. La lluvia caía con violencia. Cada gota repicaba contra el metal del techo como un tambor fúnebre. A las 2:30 de la madrugada, la campanilla de la puerta sonó. Miré hacia la entrada. No había nadie. El viento, me dije. Pero la campanilla sonó otra vez y un vaso sobre la barra vibró con un zumbido grave. Me asomé por el cristal de la puerta. A lo lejos, bajo el diluvio, una silueta permanecía de pie mirando directamente hacia donde yo estaba. No se movía, no respiraba, solo existía ahí, fija como una fotografía. Apagué todas las luces y me escondí detrás de la barra con las manos sobre la boca. Los minutos gotearon como siglos. Me convencí de que había sido mi imaginación. Encendí las luces otra vez. En la mesa del fondo había una taza de café servida, vapor ascendiendo en espirales lentas. Nadie la había preparado. El reloj marcaba las 3 en punto. Me acerqué centímetro a centímetro, con cada músculo del cuerpo gritándome que huyera. Un olor a tierra mojada saturó mis pulmones. Y entonces, tan cerca que podría haber sido mi propio pensamiento, un susurro: «No cierres la puerta». Corrí al teléfono. Línea muerta. Cuando me giré hacia la mesa, la taza estaba vacía y el asiento empapado, como si alguien hubiera estado sentado allí apenas un segundo antes. No dormí hasta que la luz del sol entró por los ventanales. Al amanecer, me fui directo a mi cuarto y no salí hasta que oscureció. Pero regresé. Necesitaba el dinero. Siempre necesitamos el dinero. La siguiente semana, todo había cambiado sutilmente. Los clientes habituales evitaban aquella mesa como si una cuerda invisible la rodeara. Una señora que venía cada noche me confesó que desde la calle había visto luces encendiéndose solas dentro del local en horas donde debería estar cerrado. Los detalles se multiplicaban. Un vaso que se deslizaba solo sobre la superficie de la barra, servilletas dobladas en formas que nadie había tocado, el sonido inconfundible de pisadas en el baño vacío, y siempre, siempre, la sensación de una mirada clavada en mi nuca desde el otro lado del ventanal. Una noche, mientras cerraba la caja, un golpe seco sacudió el cristal. Me volteé de un salto. Afuera, bajo la lluvia, una figura me observaba. No pude distinguir su cara, pero llevaba un rebozo oscuro, idéntico al que mi madre usaba en el pueblo para cubrirse del frío. Levantó la mano lentamente, como despidiéndose, y se disolvió entre las cortinas de agua. Lloré sin saber si era de espanto o de añoranza, y en ese instante comprendí algo que me caló hasta los huesos. Aquel lugar era un espejo de nosotros, los que cruzamos, gente atrapada entre dos mundos, que nunca termina de llegar ni consigue marcharse del todo. Quizás por eso aquellas presencias se sentían tan familiares. Quizás por eso no me daban miedo real, sino una tristeza antigua y honda. Sigo trabajando ahí. Cada día de muertos coloco una veladora junto a la cafetera para que quienes todavía esperan encuentren algo de calidez. Y a veces, cuando el reloj marca las 3 y la lluvia castiga los cristales, escucho una voz serena que dice: «Gracias, señorita». Miro hacia la mesa del fondo. No hay nadie, pero el café humea tibio, recién servido, como una ofrenda que nadie pidió y nadie puede rechazar. Y sé, con una certeza que no necesita explicación, que en ese lugar nunca estoy completamente sola. Existe una clase de terror que no se manifiesta con gritos ni con sangre. Es el tipo que se instala en el pecho como un peso de plomo y no te deja respirar bien nunca más. Lo que voy a contarles pertenece a esa categoría. Mi nombre es Julián. Tengo 35 años.
Nací en Zacatecas, en una casa de adobe que se caía a pedazos, pero que al menos era mía. Cada vez que intento hablar sobre aquella noche, el aire a mi alrededor se vuelve denso, como si las paredes se acercaran, pero llevo meses sin poder conciliar el sueño y necesito sacarlo de adentro antes de que me consuma. Hace 2 años tomé la decisión de cruzar al otro lado. Mi hijo acababa de nacer y necesitaba medicamentos que mi sueldo de albañil no alcanzaba a cubrir. Un primo me conectó con un grupo que partiría desde Sonoita, Sonora. El guía era un tipo flaco, al que todos llamaban exactamente así, el Flaco. Decía conocer cada piedra del desierto, cada senda oculta, cada trampa del terreno. Éramos 9. Partimos una noche de abril, cuando el calor todavía no alcanzaba su punto más brutal. El Flaco nos impuso 3 reglas. Silencio absoluto, 0 luces, distancia mínima entre nosotros. Obedecimos y nos tragó la noche. Caminamos horas entre montículos de tierra reseca, cactus que se alzaban como centinelas y piedras afiladas que amenazaban con rebanarnos los tobillos a cada paso. El viento silbaba con un tono extraño, un lamento agudo que parecía cargar fragmentos de voces humanas, palabras rotas que el oído casi lograba descifrar, pero que la razón rechazaba. A medianoche, el Flaco ordenó una pausa de 20 minutos. Nos dejamos caer como sacos de arena. Yo me tumbé boca arriba y contemplé el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad casi violenta, tan cercanas que parecían observarnos. Fue en ese silencio cuando los escuché. Pasos, suaves, rítmicos. Se detenían cada vez que alguno de nosotros se movía, como si quien los producía estuviera escuchándonos a nosotros tanto como nosotros lo escuchábamos a él. El Flaco barrió la oscuridad con su linterna. El haz de luz reveló arena, piedras, arbustos secos, nada más. Pero yo había escuchado algo, y una sombra que un segundo antes no estaba ahí, se había replegado justo al borde del alcance de la luz. El Flaco dijo que probablemente era un animal. Nadie le creyó, pero todos fingimos hacerlo. Retomamos la marcha en un silencio cargado de electricidad. Después de la 1 de la madrugada, el frío se volvió salvaje. Uno de los hombres, Rogelio, se llevó la mano al pecho quejándose de un dolor punzante. El Flaco aseguró que faltaban pocos kilómetros para el punto donde nos recogerían, pero de pronto se detuvo en seco, con los ojos fijos en el horizonte. Eso no estaba ahí, murmuró. Todos seguimos su mirada. Una luz blanca brillaba en la distancia, con una quietud imposible. No oscilaba, no parpadeaba. Flotaba inmóvil sobre la arena, como una estrella que hubiera decidido descender a la tierra. El Flaco nos hizo agacharnos. Descartó que fuera el punto de recogida, porque estaba demasiado lejos de la ruta acordada. Pensó en una patrulla, pero ninguna patrulla emite una luz así, silenciosa, fija, blanca como la médula de un hueso. Rogelio empeoró. Su respiración se había convertido en un silbido agónico. Decidimos acercarnos a la luz, buscando cualquier tipo de ayuda, aunque el Flaco repetía entre dientes que algo estaba muy mal. A medida que nos aproximábamos, el mundo se fue apagando. Primero desapareció el viento, después los sonidos nocturnos, los insectos, los crujidos de la arena, incluso el eco de nuestras propias pisadas. Era como caminar dentro de un vacío, una burbuja de silencio tan absoluto que podía escuchar la sangre circulando por mis venas. A 30 metros de la luz, ésta se extinguió. De golpe, sin transición, la oscuridad nos envolvió como un puño cerrado. El Flaco encendió su linterna, pero el haz apenas penetraba unos metros, como si la noche fuera más densa ahí, más sólida.
Lo que iluminó nos arrancó el aliento. Donde antes flotaba la luz, se erguía una construcción que no tenía derecho a existir. Una cabaña vieja, con las ventanas selladas y la puerta entornada, como una boca a medio abrir. El flaco juró que jamás la había visto en ninguna de sus travesías. No aparecía en ningún mapa. No debería estar ahí. Rogelio se desplomó. Lo cargamos entre dos y entramos buscando refugio. El interior olía a polvo acumulado durante décadas, a madera carcomida y a algo más, un aroma dulzón y antiguo como el incienso que se quema en los velorios. Había una mesa con velas consumidas hasta la base, una jarra vacía cubierta de cal seca y una fotografía enmarcada. Me acerqué con la linterna temblando en mi mano. En la imagen posaban 9 personas, migrantes. Conté los rostros 2 veces, porque la primera vez no quise creer lo que veía. Eran exactamente 9, como nosotros. En el reverso, escrito con lápiz desvaído, una fecha, abril de 1998. El flaco ordenó salir inmediatamente, pero cuando empujamos la puerta, esta no se dio. Golpeamos con los puños, con los hombros, con todo el peso de nuestros cuerpos. Nada. La madera no se movía ni un milímetro, como si del otro lado alguien la sostuviera con una fuerza sobrehumana. Rogelio comenzó a convulsionar en el suelo. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz se ahogó, como si las paredes la absorbieran, como si el sonido muriera antes de alcanzar las superficies. Entonces, escuchamos un impacto seco sobre nuestras cabezas, después otro y otro. Pasos sobre el techo, lentos, deliberados, imposibles, porque aquella cabaña no tenía segundo piso. La linterna parpadeó y murió. Oscuridad total. El flaco buscaba su encendedor a tientas mientras algo se movía dentro de la habitación con nosotros. No podíamos verlo, pero lo sentíamos. Pasos arrastrándose. Una respiración que no pertenecía a ninguno de los presentes. Una presencia que recorría el espacio sin rumbo fijo. Rogelio dejó de moverse. Nadie tuvo el valor de acercarse a verificar. Entonces, una voz femenina brotó a mis espaldas, tan cerca que sentí el aliento frío en mi nuca. No salgan todavía. Me giré. No había nadie, pero las velas de la mesa se encendieron por sí solas, una tras otra, con llamas que no temblaban, que ardían rectas como agujas de fuego. Y la vimos. Sentada en una silla al fondo de la habitación, una mujer nos contemplaba en absoluta inmovilidad. Llevaba un vestido oscuro y un velo que le cubría el rostro. No había estado ahí momentos antes. No había entrado por ninguna puerta. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado ahí. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en las muñecas, en la garganta. El flaco dio un paso adelante y le preguntó quién era. La mujer levantó una mano pálida y señaló la fotografía sobre la mesa. Su voz fue apenas una exhalación, pero cada uno de nosotros la escuchó con una claridad devastadora. Todos regresan. La puerta se abrió de golpe como arrancada por un vendaval. Un viento glacial barrió la habitación y las velas se apagaron al unísono. No necesitamos más. Salimos corriendo hacia la noche sin mirar atrás, tropezando con piedras, desgarrándonos la piel con los arbustos, huyendo con la desesperación de quien sabe que lo que dejó atrás podría estar siguiéndolo. Rogelio quedó adentro. Nadie se atrevió a volver por él. Corrimos sin dirección, hasta que una luz intermitente, azul y roja, apareció en la distancia. Una patrulla estadounidense. Nos rendimos con las manos en alto, temblando y sin aire en los pulmones. En el centro de detención, me enteré de que el flaco había desaparecido. Nadie lo vio después de que salimos de la cabaña. De los 9 que partimos esa noche, solo 6 fuimos localizados.
Los 3 restantes jamás aparecieron. Los oficiales dijeron lo que siempre dicen: el desierto se los tragó. Un año después, reuní el valor para buscar el lugar exacto. Le mostré la ubicación a un compañero que conocía esas rutas al detalle. Me miró con una expresión que era mitad lástima, mitad miedo. Me dijo que ahí no existía ninguna cabaña, que esa zona era terreno abierto, plano, sin una sola construcción en kilómetros, que esa ruta se había cerrado en 1998, cuando encontraron los restos de un grupo perdido, 9 personas. Desde entonces, cada 12 de abril, el mismo sueño me visita, el desierto bañado en una luz blanca imposible, una cabaña solitaria emergiendo de la nada. Adentro, la mujer del velo sentada con la fotografía entre las manos, y cada vez que me acerco a mirar los rostros de la imagen, estos cambian uno a uno, transformándose en caras que no reconozco, hasta que el último rostro que aparece, siempre, inevitablemente, es el mío. Hay cosas que una vez vistas no se pueden dejar de ver. Desde aquella noche, cada espejo en el que me miro me devuelve una pregunta que no sé cómo responder. Me llamo Esteban. Crucé a Estados Unidos hace 4 años por una ruta que no figuraba en ningún mapa, guiado más por la desesperación que por cualquier sentido de orientación. No fue el desierto clásico de las historias que uno escucha. Era una zona rural de Texas, sembrada de campos muertos y árboles retorcidos, cuyas ramas parecían dedos artríticos señalando en todas direcciones. Había cruzado el río apenas unas horas antes. Tenía los zapatos llenos de fango, la ropa pegada al cuerpo y un frío que me calaba hasta la médula. Lo único que quería era encontrar una luz, una gasolinera, cualquier señal de que seguía existiendo dentro del mundo de los vivos. La carretera se extendía ante mí como una herida de asfalto roto, infinita y oscura. En mi mochila cargaba un poco de agua y 2 fotografías arrugadas de mi madre. El teléfono no tenía señal. Los autos eran un recuerdo lejano. Solo existían los grillos y el sonido de mis propias suelas arrastrándose sobre el pavimento, aunque a veces, entre un paso y otro, escuchaba algo más, pisadas que no eran mías, un eco desfasado, como si alguien caminara detrás, imitando mi ritmo. Cada vez que giraba, encontraba nada. El agotamiento me suplicaba que me tirara al borde del camino, pero el miedo a las patrullas y a los depredadores nocturnos me mantenía en movimiento. Fue entonces cuando escuché un motor acercándose. Una camioneta vieja apareció entre el polvo, con los faros encendidos proyectando conos de luz amarillenta sobre la tierra. Avanzaba con una lentitud que no parecía normal, como si flotara más que rodar. Me quedé paralizado, sin saber si esconderme o suplicar. El vehículo se detuvo a pocos metros. El motor seguía encendido, ronroneando con un ritmo irregular. Una mujer bajó la ventanilla. Tenía unos 50 años, el cabello trenzado con esmero y una voz que transmitía una calma antinatural, como agua quieta sobre un abismo. Me preguntó a dónde iba. Respondí sin pensar: al norte, a buscar trabajo. Me observó durante unos segundos que se estiraron como minutos. Sus ojos eran tan oscuros que la luz de los faros no se reflejaba en ellos. Me invitó a subir. Dijo que no debería andar solo por ahí. El cansancio tomó la decisión por mí. Abrí la puerta y me dejé caer en el asiento. El interior olía a tierra húmeda y a un perfume antiguo que me recordó a las iglesias de pueblo. Había una manta doblada y una bolsa de pan en el asiento del copiloto. Le agradecí. Ella sonrió sin separar los labios. Dijo que todos necesitamos ayuda cuando cruzamos. Encendió la radio.
Una canción vieja en español llenó la cabina, una de esas melodías que mi madre ponía mientras barría la casa por las mañanas. Mis músculos se aflojaron por primera vez en horas. Las luces del tablero parpadeaban con un ritmo pausado, como velas a punto de extinguirse. Hablamos de cosas cotidianas, del calor, del trabajo, de la comida que uno extraña cuando está lejos. Ella hablaba con una cadencia particular, como si cada sílaba le costara un esfuerzo enorme, como si las palabras tuvieran que recorrer una distancia inmensa antes de salir de su boca. Me contó que había tenido un hijo que también intentó cruzar, pero que nunca regresó. La frontera se traga a los que no están preparados, dijo con un tono que no era triste, sino resignado, como quien describe una ley natural contra la que no tiene sentido luchar. Intenté cambiar de tema. Le hablé de mi primo en Houston, del trabajo en construcción que me esperaba. Ella asintió despacio y me ofreció un trozo de pan que estaba frío y duro como piedra. Me advirtió que ese camino tenía historias. Le pregunté qué tipo de historias. Respondió que eran de quienes nunca completaron el viaje, que algunos seguían ahí afuera, buscando el camino que no encontraron en vida. Intenté reírme para romper la tensión, pero su voz no admitía bromas. Afuera, la noche se había vuelto más espesa. Los árboles parecían inclinarse hacia la carretera, como si quisieran escuchar nuestra conversación. Fue un gesto inocente. Me incliné para ajustarme el cinturón y mi mirada pasó por el espejo retrovisor. Lo que vi me vació las venas de sangre. Mi reflejo estaba ahí, claro y definido. Pero el asiento del conductor aparecía vacío. Ella no tenía reflejo. Donde debería estar su imagen, solo había tapicería gastada y oscuridad. Contuve la respiración. Busqué una explicación racional. El ángulo de la luz, la posición del espejo, cualquier cosa. Pero mi reflejo era perfecto. El suyo simplemente no existía. Ella percibió mi silencio. ¿Pasa algo, Esteban? No le había dicho mi nombre. O quizás sí, y no lo recordaba. El pánico empezaba a nublarme el juicio. Murmuré que estaba cansado. Aparté los ojos del espejo y me concentré en el paisaje. Casas dispersas a lo lejos, todas oscuras, todas muertas, sin una sola ventana iluminada. El motor comenzó a fallar, tosiendo como un animal enfermo. Le pregunté si algo andaba mal con la camioneta. Ella respondió que a veces se cansaba, como la gente. La respuesta me atravesó como una corriente eléctrica. Sin previo aviso, tomó un desvío por un sendero de tierra. El pavimento desapareció bajo las ruedas. La camioneta rebotaba sobre piedras mientras el aire se llenaba de un olor a hojas descompuestas y humedad subterránea. Vi una silueta al costado del sendero, un hombre de pie, completamente inmóvil, como una estatua abandonada. Cuando pasamos junto a él, la mujer ni siquiera giró la cabeza. Le pregunté si lo había visto. Respondió con un «¿ver qué?», que me secó la garganta. El camino ascendía cada vez más. La camioneta luchaba contra la pendiente con estertores metálicos. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que abriera la puerta y saltara, pero estábamos en medio de ninguna parte. «Ya casi llegamos», dijo ella con una serenidad devastadora. «¿A dónde?», pregunté. «A donde todos llegan, tarde o temprano». La camioneta se detuvo de golpe. Apagó el motor. El silencio que siguió fue el más absoluto que he experimentado en mi vida. Ni grillos, ni viento, ni mi propia respiración. Ella me miró por primera vez directamente a los ojos. No había maldad en su expresión. Había algo infinitamente peor, una tristeza tan antigua y tan profunda que parecía contener siglos enteros de espera. «Bájate», susurró. Obedecí como un autómata.
El suelo estaba cubierto de hojas empapadas que crujían bajo mis pies. Di un paso atrás y la camioneta se encendió sola. Los faros me cegaron un instante. Cuando recuperé la visión, el asiento del conductor estaba vacío. La puerta se mecía con una brisa que yo no sentía. Corrí hasta que las piernas dejaron de responderme y seguí corriendo con los brazos, arrastrándome, empujándome contra la tierra. Perdí toda noción del tiempo y del espacio. Cuando finalmente encontré una carretera más grande, un empleado de una gasolinera me vio llegar tambaleándome y llamó a la policía. Me dieron agua y un lugar donde colapsar. Al día siguiente, uno de los trabajadores me preguntó por dónde había llegado. Le describí el desvío y a la mujer de la camioneta. Su expresión cambió de inmediato. Me preguntó si era una troca vieja, azul, con una manta en el asiento. Asentí con un escalofrío. Me contó que años atrás, una mujer con esa descripción solía ayudar a migrantes que cruzaban por la zona. Una noche, se adentró por ese mismo sendero con su hijo. Nunca encontraron a ninguno de los dos. No supe qué decir. Me quedé mirando por la ventana del motel donde me dieron refugio. En el estacionamiento, bajo la luz amarillenta de un poste, juraría haber visto una camioneta azul detenerse por unos segundos antes de desaparecer, sin emitir un solo sonido. Desde aquella noche, cada vez que conduzco en la oscuridad y veo faros acercarse por detrás, aparto los ojos del retrovisor, porque tengo un terror irracional, visceral, absoluto, de mirar el espejo y encontrar que el asiento de al lado está ocupado por alguien que no produce reflejo. Existen habitaciones que conservan a sus muertos. No los guardan en ataúdes ni detrás de lápidas, sino en el aire, en las paredes, en ese frío inexplicable que te recorre la espalda cuando apagas la luz. El cuarto azul de Doña Teresa era una de esas habitaciones. Mi nombre es Rafael, tengo 34 años y crucé la frontera hace poco menos de un año, después de semanas durmiendo en casas abandonadas y caminando por la noche como un fantasma más entre tantos. Terminé en El Paso, Texas, donde un primo me acomodó en una bodega. El sueldo era miserable, pero alcanzaba para enviar algo a mi esposa y a mis 2 hermanos en Michoacán. Compartía un cuarto con 3 compañeros en una casona vieja que un hombre alquilaba por habitaciones. Las paredes sudaban humedad, la pintura se desprendía en escamas como piel enferma, y el baño era un territorio común donde nadie se demoraba más de lo necesario. Pero teníamos cama, estufa y techo. Con eso bastaba. Una tarde, el casero nos avisó que fumigarían el edificio. 2 días fuera. Mis compañeros tenían dónde ir, yo no. Entonces doña Teresa, una señora mexicana que vendía comida cerca de la bodega y que siempre me guardaba una porción extra de arroz, me ofreció su casa. Tenía un cuarto disponible en la planta alta. Lo llamaba el cuarto azul. Acepté sin dudarlo. Su casa era un santuario silencioso. Imágenes de santos en cada rincón. Fotografías familiares cubriendo las paredes como un mosaico de recuerdos. Un orden meticuloso que delataba a alguien que necesita controlar lo poco que la vida le ha dejado. Me guió por una escalera estrecha hasta el 2.º piso. El pasillo tenía una alfombra gastada que amortiguaba los pasos, y las paredes estaban cubiertas de retratos que me observaban con ojos que parecían seguirme. El cuarto azul era pequeño y contenido. Una cama individual, cortinas gruesas que bloqueaban la luz exterior y un crucifijo clavado sobre el marco de la puerta como un guardián mudo. Doña Teresa me explicó con voz queda que ahí había dormido su hijo, que ya no vivía en la casa,
pero que todo seguía tal como él lo dejó. Esa noche me bañé, cené lo que Teresa me ofreció, y me acosté temprano con los huesos doloridos del trabajo. El sueño no llegaba. El aire del cuarto era notablemente más frío que el del resto de la casa, un frío que no tenía origen, que no entraba por ninguna rendija ni por ninguna ventana. Me levanté a revisar. Todo estaba sellado. Me volví a acostar, y entonces escuché algo caer al suelo, un golpe suave, como un objeto pequeño impactando contra la madera. Encendí la lámpara. No había nada fuera de lugar. Apagué la luz y cerré los ojos con fuerza. Entonces los pasos comenzaron, lentos, directamente sobre mi cabeza. Iban de un extremo al otro del techo con una cadencia hipnótica, como alguien que camina sin prisa y sin destino. Pero encima de ese cuarto no había nada, ni otro piso, ni un ático, solo el techo plano y la noche. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome las costillas, hasta que los pasos se detuvieron. Un suspiro largo se filtró a través del silencio, tan claro y tan cercano que podría haber salido de mis propios pulmones. Pero no era mío. A la mañana siguiente, le mencioné los ruidos a doña Teresa mientras desayunaba. Ella guardó silencio unos segundos, demasiado largos, antes de responder que la casa era vieja y que a veces crujía. No me miró a los ojos en ningún momento. La segunda noche, dejé encendida la lamparita del buró, como un niño que le teme a la oscuridad. Me quedé mirando el techo, retándolo a producir algún sonido, casi deseando que no pasara nada para poder convencerme de que la noche anterior había sido producto del cansancio. A las 3 de la madrugada, la lámpara parpadeó 3 veces y se apagó. Intenté encenderla. No respondía. La oscuridad del cuarto azul era de un tipo distinto. No era simplemente ausencia de luz. Era una oscuridad con peso, con textura, con presencia. Entonces la escuché. Una respiración, justo al nivel de mi oído, tan cerca que sentí el cambio de temperatura en mi piel. Salté de la cama y encendí la linterna del teléfono con las manos temblando. La cama estaba vacía, pero la colcha tenía una hendidura en el borde, como si alguien se hubiera sentado ahí y acabara de levantarse. Me pegué a un rincón del cuarto y no me moví hasta que el amanecer se filtró por los bordes de las cortinas. Bajé las escaleras pálido y tembloroso. Doña Teresa me vio entrar a la cocina y sin preguntar nada me sirvió un café. Le conté todo. No se inmutó. Me dijo que su hijo se llamaba Julián, que tenía mi edad cuando murió, que trabajaba en construcción, igual que yo, que una noche no regresó del trabajo. Lo atropellaron cerca de un puente mientras caminaba de vuelta a casa. Desde entonces, dijo, el cuarto azul se sentía distinto. Familiares que se hospedaban ahí por unos días describían lo mismo. Pasos, respiraciones, la sensación de no estar solos. Le ofrecí cambiarme a otro cuarto. Negó con la cabeza lentamente. Me dijo que su hijo no hacía daño, que solo se manifestaba cuando no quería que alguien estuviera solo. Esa noche, contra todo instinto de supervivencia, decidí quedarme. Quizás fue el respeto hacia una madre que aún convivía con el fantasma de su hijo. Quizás fue la curiosidad morbosa de quien necesita saber. Me acosté con el teléfono en la mano, la cámara grabando. Las horas pasaron en un silencio tenso, y entonces, sin que ninguna mano la tocara, la puerta del cuarto se abrió con una lentitud deliberada. El picaporte no giró. La madera simplemente se apartó, como cediendo ante algo que exigía paso. Un aire helado invadió la habitación. Miré hacia el marco de la puerta con los ojos tan abiertos que me dolían. En la penumbra del pasillo, algo se movía, una sombra más densa que la oscuridad circundante,
con el contorno vertical e inconfundible de un hombre de pie, no avanzó, no retrocedió. Solo permaneció ahí, observándome con una atención que yo podía sentir sobre la piel como una caricia eléctrica. Le hablé. Mi voz salió como un hilo que apenas sostenía las sílabas. Dije su nombre, Julián. La sombra no respondió con palabras, pero el aire del cuarto cambió. Se llenó de una tristeza tan espesa, tan palpable, que por un momento sentí que me ahogaba en el dolor de alguien que ya no podía llorar. Luego se desvaneció. A la mañana siguiente revisé la grabación. Se escuchaban mis palabras, temblorosas. Después, un golpe seco que la cámara registró, pero que yo no recordaba haber escuchado. Y al final, casi imperceptible, un susurro. Subí el volumen al máximo. La voz era ronca, lejana, como filtrada a través de paredes de tierra. Decía, no te vayas. Esa fue mi última noche en la casa. Agradecí a doña Teresa con un abrazo largo y le dejé dinero sobre la mesa de la cocina. Ella me abrazó de vuelta con la fuerza de alguien que se aferra a lo poco que le queda y me dijo que si su hijo realmente se había mostrado ante mí, era porque se sentía acompañado. Volví a mi cuarto de la bodega. No hablé del tema con nadie, pero algunas noches, cuando me acuesto y apago la luz, siento ese mismo frío inexplicable que habitaba el cuarto azul descendiendo sobre mi cuerpo como una manta invisible. Y lo extraño es que ya no me produce miedo. Me produce algo mucho más difícil de explicar, una nostalgia profunda, como si alguien, desde algún lugar entre este mundo y el siguiente, todavía estuviera velando para que no me quede solo. 3 días. Eso fue lo que duró mi último intento de cruzar. 3 días que me arrebataron algo que nunca pude recuperar. La capacidad de cerrar los ojos sin ver lo que vi en ese desierto. Me llamo Rosa. Hace 6 meses me adentré en el desierto de Arizona con 10 personas más y un guía al que todos llamaban Marco. No era mi primera vez intentando el cruce, pero juré que sería la última. No por el peligro físico, no por la sed, ni por el miedo a ser capturada, sino por lo que encontramos ahí afuera. Algo que pertenece a un orden de la realidad que yo desconocía y que ahora me persigue cada noche cuando cierro los ojos. El grupo se reunió en Agua Prieta. Marco nos explicó el plan. 3 noches caminando, 3 amaneceres escondiéndonos, y al final del tercer trayecto nos recogerían en un punto designado. 3 noches sonaba tolerable. Éramos 11, 2 familias con hijos adolescentes, 3 hombres jóvenes que viajaban solos, y yo con mi prima Leticia. La primera noche emprendimos la marcha cuando el sol apenas había desaparecido y la tierra aún irradiaba el calor acumulado del día como si respirara. Marco iba al frente con GPS y brújula, indicándonos que pisáramos exactamente donde él pisaba. El terreno era un campo minado de rocas filosas, cactus con espinas que brillaban como agujas bajo la luz de la luna, y matorrales que te arañaban las piernas como manos pequeñas tratando de detenerte. Una de las señoras se torció el tobillo en la primera hora, pero siguió caminando con los dientes apretados. No había alternativa. Al amanecer, Marco nos condujo hasta una formación de rocas que ofrecía algo de sombra. Ahí pasaríamos el día entero, escondidos, inmóviles, sin hacer ruido. Los helicópteros patrullaban durante las horas de luz. El calor era una tortura lenta. Compartimos agua, comimos algo. Los adolescentes se quejaban en murmullos que sus padres intentaban acallar con caricias nerviosas. El sueño era imposible bajo ese sol que te aplastaba contra la arena como un dedo gigante. Fue Leticia quien lo vio primero. Me sacudió el brazo y señaló hacia los arbustos,
Dijo que alguien caminaba entre la maleza, a unos 50 metros. Miré en esa dirección y solo vi desierto vacío, quieto, muerto. Le dije que probablemente había sido un animal. No, insistió. Era un hombre. Caminaba arrastrando los pies, como si no supiera a dónde iba. Marco se acercó al escuchar la conversación. Su expresión se endureció. Nos ordenó que si veíamos a alguien más, le avisáramos de inmediato y que bajo ninguna circunstancia nos acercáramos a una persona que no perteneciera al grupo. Dijo que a veces había gente perdida en el desierto, personas que llevaban días vagando, que el sol les había dañado la cabeza y que podían ser impredecibles. La explicación era razonable, pero la forma en que la dijo, eligiendo las palabras con demasiado cuidado, evitando nuestras miradas, me convenció de que estaba ocultando algo. A lo largo del día, otros miembros del grupo reportaron las mismas visiones, figuras en la periferia del campo visual, siempre demasiado lejos para distinguir detalles, pero lo suficientemente cerca para percibir su movimiento. Marco las descartó como espejismos causados por el calor, pero los espejismos no caminan con la determinación errante de quien busca algo que perdió hace mucho tiempo. La segunda noche, retomamos la marcha por un terreno más llano, pero más expuesto, sin escondites disponibles si una patrulla aparecía. Marco nos organizó en fila india, siguiendo una ruta trazada en su memoria. Pasada la medianoche, uno de los jóvenes que caminaba al final de la fila lanzó un grito que nos congeló a todos. Algo lo había tocado. Sentía el peso de dedos sobre su hombro. Marco corrió hacia él. Iluminó todo el perímetro con la linterna. Arbustos, piedras, arena, nada más. Todos íbamos delante de él. Nadie podía haberlo tocado. Durante la hora siguiente, las mismas sensaciones se propagaron entre el grupo como una epidemia silenciosa. Roces en la espalda, susurros cerca del oído, la certeza visceral de que alguien marchaba inmediatamente detrás de ti, siguiendo cada uno de tus pasos con una precisión imposible, pero que al girar la cabeza se desvanecía en la nada. Uno de los padres de familia exigió una explicación. Marco nos reunió y habló con una honestidad que nos hubiera resultado preferible no escuchar. Dijo que ese desierto había servido como ruta migratoria durante décadas, que no todos los que entraban lograban salir, que los cuerpos de quienes caían permanecían ahí durante años, olvidados bajo el sol, y que a veces, en las noches, ocurrían cosas que escapaban a cualquier explicación racional. Hay presencias, dijo. Las he sentido cada vez que cruzo esta ruta, pero no pueden hacerles daño si no les prestan atención. Sigan caminando, no respondan a nada de lo que escuchen, y pase lo que pase, no se separen. Alguien preguntó si podíamos regresar. Marco respondió que estábamos demasiado adentro. La única dirección posible era hacia adelante. Continuamos en un silencio electrificado, cada sentido amplificado al máximo, cada sonido analizado con terror, y las presencias dejaron de esconderse. Las sentía claramente ahora, pisadas que no sincronizaban con las nuestras, respiraciones procedentes de puntos donde no había nadie, y lo más terrible, voces, susurros en español, suplicando agua, pidiendo ayuda, rogando que no los abandonáramos. Leticia me agarró el brazo con fuerza suficiente para dejarme marcas. Me pidió que no volteara, pero sentía una presencia a nuestro lado derecho, marchando con nosotras paso a paso, tan cerca que podía percibir un calor seco emanando de donde debería estar su cuerpo. Y entonces la voz habló directamente en mi oído, tan cerca que sentí el aire seco rozar mi cuello, el hálito desesperado de alguien que llevaba una eternidad sin beber. Decía:
por favor. Tengo sed. Compárteme agua. Grité el nombre de Marco. Él corrió hacia mí y sacó algo de su mochila. Una bolsita pequeña llena de hierbas. Me dijo que la pusiera en mi bolsillo. Me dijo que confiara. Lo hice. La presencia a mi lado retrocedió al instante, como si el contacto con aquellas hierbas la quemara. Marco distribuyó bolsitas similares entre todos. Explicó que las traía como precaución, que en cruces anteriores había aprendido que el romero y otras plantas mantenían a raya aquello que acechaba en la oscuridad. Las voces se volvieron más distantes. Las presencias se replegaron hacia los márgenes de nuestra percepción, pero seguían ahí, siempre ahí. Al amanecer del tercer día, alcanzamos otro punto de descanso. El grupo era un desastre, deshidratados, aterrados, algunos llorando en silencio con la mirada perdida. Marco prometió que esa última noche llegaríamos al punto de recogida, pero durante el día, mientras el grupo intentaba descansar bajo el sol aplastante, algo sucedió que me despojó de cualquier resto de escepticismo. Uno de los adolescentes, un muchacho de 14 años, empezó a hablar dormido, pero la voz que salía de su garganta no era la suya, era la voz de un hombre adulto, ronca, envejecida por el tiempo y la amargura, una voz que arrastraba cada sílaba como quien arrastra cadenas. Dijo: «No debieron venir. Este lugar no perdona. Se van a quedar aquí con nosotros». Sus padres lo sacudieron hasta despertarlo. El muchacho no recordaba haber dicho nada, pero todos lo habíamos escuchado con una claridad que no admitía discusión. La última noche fue un acto de supervivencia pura. Las presencias dejaron de esconderse por completo. Podíamos verlas ahora con una nitidez aterradora. Figuras traslúcidas caminando junto a nosotros, delante, detrás, a los costados. Decenas de ellas. Hombres, mujeres, niños. Algunos parecían recién perdidos, con la confusión aún fresca en sus rostros transparentes. Otros arrastraban una antigüedad que se sentía en el aire a su alrededor, como si llevaran décadas recorriendo ese mismo tramo de desierto sin encontrar jamás la salida. Lo más perturbador era que no intentaban detenernos, caminaban con nosotros, nos acompañaban, como si ellos también intentaran llegar al otro lado, atrapados en un viaje eterno que nunca culminaría. «No los miren directamente», repetía Marco con la voz quebrada. «Ya casi llegamos». Y llegamos, luces en el horizonte, civilización, el punto de recogida. Corrimos los últimos metros con lo que nos quedaba de fuerza. Cuando cruzamos lo que Marco llamaba la línea segura, las presencias se detuvieron. Todas, al mismo tiempo, se quedaron del otro lado, formando una hilera silenciosa, mirándonos alejarnos con ojos que ya no eran ojos, sino vacíos translúcidos, cargados de algo que me niego a llamar envidia, pero que se le parecía demasiado. Una camioneta nos recogió y nos llevó a un refugio. De los 11 que partimos, 11 llegamos, pero ninguno era ya la persona que había sido 3 noches atrás. Estuve 3 meses trabajando en Estados Unidos, ahorré algo, pero las noches eran insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, veía el desierto, las figuras, sentía los susurros, pidiéndome agua, con una desesperación que me desgarraba el pecho. Finalmente regresé a México por voluntad propia. Ahora vivo en mi pueblo, trabajo en lo que encuentro. No volveré a cruzar, porque sé lo que habita en ese desierto. No es solo el calor, la sed, las patrullas o los peligros que todos conocen. Hay algo más, algo hecho de todos los que no lograron terminar el viaje. Esperan ahí, en ese limbo imposible, entre 2 países, repitiendo eternamente una travesía que nunca podrán completar.
Y lo que más me horroriza es la certeza de que cada vez que alguien nuevo se pierde en esa extensión de arena y silencio, se suma a ellos. Una presencia más en la procesión infinita de sombras que recorren el desierto buscando una orilla que para ellos ya no existe. Gracias por acompañarme esta noche. Estos fueron los relatos de sombras en el espejo roto. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál de estas historias se te quedó grabada. Nos vemos en la próxima. Y si esta noche, antes de dormir, escuchas algo que no puedes explicar, no te preocupes. Probablemente no es nada. Probablemente